Berta Cáceres era una lideresa que desde los años 90 participó en la organización del pueblo indígena Lenca en defensa de su territorio. Fue una de las cofundadoras del COPIN, que es la organización que le ha acompañado los años de lucha de su vida. Fue también una tejedora de redes en distintos lugares de América Latina y del mundo, lo que la hizo también que fuera muy conocida. Y yo creo que era una mujer muy coherente, que hizo propuestas cómo pensar la vida de manera integral. Cuando ella nos hablaba del anticapitalismo, del antipatriarcado, del antirracismo, nos hablaba de pensar pues las complejidades de la sociedad, y yo creo que ese fue un pensamiento y una propuesta que hizo reflexionar y tocó a muchas personas, aparte de pues liderar grandes luchas en defensa del territorio, en defensa de la vida, en contra del extractivismo, en contra de las represas, centralmente la lucha en defensa del río Hualcarque, y esa lucha la hizo ganar también el premio medioambiental Goldman. Durante estos 3 últimos años, a partir del asesinato de nuestra madre y coordinadora general, pues el COPIN, junto con la familia, ha emprendido una lucha por la justicia que hasta ahora ha tenido como resultado el enjuiciamiento de 7 personas que están vinculadas a la autoría material e intermedia. Esto responde obviamente a grandes esfuerzos y demandas internacionales y nacionales porque este crimen no quede en la impunidad. Sin embargo, con la vasta información que ha habido con respecto a quiénes son los autores intelectuales de este crimen, el Estado de Honduras ha hecho el esfuerzo mínimo solo para crear una cortina de humo con respecto a que ya se hizo justicia, pero eso no es así. Fuera de, digamos, la causa penal, actualmente está siendo enjuiciado el presidente ejecutivo de la empresa DESA, la desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarp, que nunca respetó el derecho de consulta previa, libre e informada de las comunidades lencas, que siempre han rechazado a este proyecto porque es un proyecto de muerte que solo ha traído graves consecuencias a la vida comunitaria. El COPIN ha impulsado causas legales para que la concesión al proyecto hidroeléctrico sea cancelada. Sin embargo, el Estado de Honduras no ha querido aceptar ninguno de estos recursos y es una concesión que está vigente durante 50 años. Un año después del asesinato de mi mami, un grupo de personas del COPIN, incluida mi persona, sufrimos un atentado por obviamente realizar el trabajo del COPIN. Ese es un ejemplo de lo que se vive en Honduras, que es un país donde muchas personas han sido asesinadas por defender sus territorios, por enfrentarse a empresas nacionales y transnacionales. Sin embargo, el Estado de Honduras hoy no es una entidad competente para garantizar nuestra seguridad, nuestra protección, como no lo hicieron con Berta Cáceres, porque evidentemente no existe una voluntad del Estado para salvaguardar nuestras vidas, nuestra integridad física. Actualmente en Honduras vemos realidad bastante difícil porque estamos viendo las consecuencias de un golpe de Estado, digamos, y de la ruptura de la poca institucionalidad que teníamos. Y este golpe de Estado abrió toda una política de saqueo extremo a nuestros territorios, de búsquedas y exploraciones mineras, energéticas, para el consumo de unas pocas empresas. Y el despojo de la tierra de las poblaciones que históricamente han con mucha dificultad mantenido su territorio. También vemos un pueblo que resiste y busca soluciones, y yo creo que también eso es lo que nos da esperanza, lo que nos permite pensar y soñar otro Honduras posible, que seguramente será si logramos también tejer redes de solidaridad y de apoyo para los pueblos y no para los gobiernos corruptos, no para el narcotráfico, no para la militarización. Yo creo que eso es muy importante cuando pensamos en el futuro de Honduras. ¡Berta Cáceres vive! ¡La lucha sigue y sigue!